Eje Cafetero abre sus montañas a más de 10.000 vidas de distintas regiones que con su espíritu deportivo harán vibrar la nación, rompiendo barreras, compitiendo por el salto de la historia, por el golpe del triunfo, inspirando a quienes los vieron crecer, mostrando que todo es posible, que existen oportunidades en el deporte y que tenemos la opción de ser los héroes y heroínas de nuestra propia historia. Hoy ha llegado el día de construir un legado y batir récords, de ir por la de oro y que toda Colombia junta celebre los 22º Juegos Deportivos Nacionales y 6º Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023. Colombia, potencia de la vida. Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Así cambiará el poder desigual del mundo, el poder desigual de nuestras sociedades. Queremos agradecer por haber recibido este importante premio. Gracias a Day for Education, a todas las personas que hicieron parte de este proceso. Colombia se enorgullece. Tenemos la mejor escuela del mundo. This is the best high school in all Colombia. Soy caqueteño, florenciano, madre huilense, padre huilense también. Soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonía, Florencia. Orgulloso de ser caqueteño, raíces. Se hace la convocatoria en el año 2022. Nosotros presentamos pues, nominándonos y quedamos de volver. Es decir, encontramos de pronto oportunidades de mejoramiento. No pasamos a la siguiente fase de los 10 finalistas, pero encontrábamos que habían que mejorar ciertos elementos, ¿no? Mejorar, poner un poco más robusto el ejercicio de la resignificación curricular, porque lo trabajábamos solo 1 o 2 asignaturas o áreas, y era fundamental hacer ese ejercicio interdisciplinar entre varias áreas del conocimiento, enfocadas hacia ese ejercicio que estamos trabajando nosotros, de reconocer problemáticas de tipo ambiental. Y en el año 2023, entonces, volvimos a presentar la iniciativa, un poco ya más robusta, más elaborada, con ya un PEI desarrollado, con un PEI que se ha resignificado, y esa resignificación se ha dado gracias a un trabajo enorme desde la coordinación académica de nuestra sede, quien la está liderando el profesor Elmer Noriel Ordóñez. En ese ejercicio de resignificación se da la articulación de todas las áreas del conocimiento, abordando una didáctica activa que se denomina aprendizaje basado en proyectos. Y desde allí entonces pues volvimos a presentar. En marzo hicimos la nominación. En junio nos notificaron, después de un proceso de entrevista, nos notificaron que estábamos dentro de las 10 mejores escuelas del mundo. Luego hubo otra entrevista
Y luego en septiembre tuvimos la posibilidad de ser top 3 a nivel mundial, y el 4 de noviembre pues fue la gran noticia que somos la mejor escuela del mundo en la categoría Acción Medioambiental por nuestro trabajo y nuestro programa que se denomina Cafelat Colombia. Estamos hablando de más de 100 países, miles de nominaciones alrededor del mundo se hicieron, y pues para orgullo nuestro como municipio, como institución, como país, como nación, hoy estamos de primeros a nivel mundial. Cafelat nace en el 2017, justamente cuando yo solicito traslado de la mesa de Elías, donde trabajaba, hacia Pitalito. Y en el año 2017 empezamos a reestructurar ese ejercicio de la práctica pedagógica. Entonces es importante iniciar diciendo que Cafelat debe tener un soporte, y ese soporte es justamente la reconfiguración de la práctica pedagógica. Si eso no sucede, se nos queda Cafelat en una actividad más de un profesor con 30 estudiantes en un aula de clase. O sea que él ya tiene un soporte. Pero empezamos haciendo un ejercicio de reconocimiento del contexto. ¿Dónde estábamos ubicados? Pitalito hoy es el primer productor de café a nivel nacional. Se siembran más de 20.000 hectáreas del grano. Ese es el nuevo eje cafetero. Pero con los estudiantes, investigadores en ese momento, hicimos una sola pregunta, una pregunta de investigación que es potente, y es: ¿qué hay detrás de una muy buena taza de café especial que se sirve en cualquier tienda en Pitalito, incluso del caficultor? Pues resulta que detrás de esa muy buena taza de café se esconde un problema de tipo ambiental. Todo el proceso del café demanda 9 grandes pasos, pero en esos 9 pasos, en todo el proceso, 5 subproductos o coproductos que llamamos ahora se encuentran en el medio, y ellos son generalmente arrojados o expuestos al medio ambiente. La primera actividad grande la llamamos nosotros inmersión en ese momento, y es nuestra primera fase hoy. Esa primera fase que denominamos inmersión lo que busca es que el estudiante primero reconozca cuál es la disposición final de esos residuos que llamamos residuos en las veredas donde estamos localizados: San Francisco, Santa Inés y Holanda. Y para hacer esa radiografía, entonces, desde la metodología de la investigación y desde la aprendizaje basado en proyectos, entonces ubicamos lectura antecedentes con los estudiantes, y en esa lectura antecedentes es ubicar un estado del arte, hacer salidas pedagógicas por campo para encuestar, entrevistar, para estar cerca del problema, es decir, hacer inmersión. Pero a su vez empezamos a programar con sensores para hacer mediciones en campo de cuál era la calidad del agua que se estaba presentando en ese momento, y otros variables u otros factores que intervienen allí en esa contaminación. Una vez se tiene esa fase que denominamos inmersión, entonces pasamos a la fase 2. Y la fase 2 denominamos transferencias. ¿Cómo transferimos esa disposición final, ese diagnóstico, ahora a una solución? Y esa solución la denominamos nosotros retos STEM. Y los retos STEM para nosotros tienen 4 elementos: un diseño de una solución, un prototipo de ella, una prueba y una evaluación a través de la escalera de la metacognición. Allí el estudiante, o mejor el grupo de estudiantes que denominamos nodos, se encarga de diseñar, prototipar una solución, de probar y luego de evaluar para volver a iterar y obtener un producto final. Y allí estos grupos, es de aclarar, que están direccionados por una mujer, por equidad de género, que se denomina directora científica. Ya con la fase 1, que denominamos nosotros inmersión, y la fase 2, que denominamos transferencia, pasamos a una etapa 3, que es la que más nos gusta a nosotros, que es la fase de comunicación. Y en la fase de comunicación lo que buscamos es desarrollar en los estudiantes competencias escritas y competencias orales. Y en las competencias escritas, el estudiante se encarga de realizar fichas técnicas de los productos que elabora en la transferencia, de desarrollar fichas técnicas de la fase de inmersión, todo este diagnóstico que ha elaborado, pero también en eventos donde participa a nivel regional, nacional e internacional, para sensibilizar al mundo entero que hay detrás de una muy buena taza de café. ¿Qué sucede con la fase 1, la fase 2 y la fase 3? Ellas son excusas, y obtener un producto, por ejemplo, con la pulpa del café y las aguas mieles, puedo generar y almacenar energía eléctrica, es posible. Pero para nosotros ese producto cualquier persona lo puede realizar. Realmente lo más importante para nosotros como grupo, como familia Cafelat, es desarrollar competencias en los estudiantes.
decir, competencias verdes, competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias científicas, competencias blandas de liderazgo, de trabajo en equipo, que le permitan justamente transformarlo en un líder ambiental, pero también que lo consolide como un ciudadano global, capaz de enfrentar una problemática como, en este caso, la contaminación ambiental, pero puede ser otra problemática. A grandes rasgos es Café Lat Colombia. Los prototipos lo desarrollan los estudiantes. Ellos son los encargados de establecer a través de los retos STEM una solución. Nosotros como maestros acompañamos ese proceso. El estudiante aprende haciendo, ¿cierto? Investigando, consultando, lo que hace un investigador en potencia realmente. Y en ese ejercicio entonces hemos encontrado líneas de acción. Líneas de acción, por ejemplo, como cuidado personal. Entonces tenemos grupos de estudiantes que ya están desarrollando jabones exfoliantes a partir de la borra del café, que se desecha justamente cuando nos tomamos un muy buen tinto colombiano, por ejemplo, lo que llamamos el cuncho del café. Estoy generando jabones a base del cuncho del café para exfoliar mi piel y ya se están comercializando. También encontramos, por ejemplo, la pulpa del café, que a grandes rasgos los mismos estudiantes encontraron, según cifras de Cenicafé, por cada millón de sacos de café que se exportan se generan 196.000 toneladas de pulpa de café, que si no se aprovechan de manera adecuada generaría la contaminación en 800.000 personas en excreta y orina. Entonces sucede que al reincorporarlo obtenemos, por ejemplo, bebidas aromáticas de la pulpa del café. Al combinarla con las aguas mieles generamos y almacenamos energía eléctrica. Y otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 en pandemia, en un trabajo conjunto que denominamos Huertas Comunitarias STEM, que pertenece también a Café Lat Colombia, obtuvimos herbicidas naturales a partir de las aguas mieles del café. Con la cascarilla que se desprende obtuvimos leños o briquetas ecológicas para las hornillas en las fincas cafeteras. Pero también con el cuncho o la borra del café obtenemos obras pictóricas que desarrolla el profesor en artes, en artística. Y con los tallos del café que generalmente se desarrollan durante el soqueo, que se ponen a descomponer, pues los estudiantes utilizan para la línea de acción de artesanías y materiales. O sea que las líneas de acción están incorporadas dentro de justamente artesanías y materiales, dentro del cuidado personal, dentro de las energías renovables. Lo que estamos haciendo es una batería que genera electricidad por medio de la cáscara y el mucílago del café. El mucílago del café es el agua que sale del primer lavado del café, lo cual al fermentarse nos ayuda a obtener una acidez para poder generar la energía eléctrica. El almidón yuca se mezcla con el agua para obtener una mezcla homogénea. Luego se mezcla con la cascarilla de café y hasta que la cascarilla absorba completamente el aglutinante. Luego se pone en un molde creado con PVC para compactarla mejor con presión de la mano. Se deja secar por 10 minutos, luego se desmolda y se pone al sol para obtener un secado total y que permita que se encienda la briqueta. El 40% del fruto fresco del café, que es la pulpa, era botado por los campesinos y las personas aledañas de esta zona. También el cisco que utilizan para la crianza de los porcinos, lo que hacían era dejarla que se descomponiera o botarla a las fuentes hídricas o alguna otra zona. Lo que yo he hecho con mi proyecto es juntar estos dos impactos y crear uno solo para fertilizar o abonar las huertas o cualquier otro cultivo, así beneficiando el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué no lo hacemos en masa? Porque pues, no masificamos, porque no tenemos el recurso suficiente para esto, pero este premio, casualmente, estos $50.000 que van a llegar a nuestra sede, para la gloria y honra de Dios, va a ser utilizado para un centro de investigación e innovación para la región surcolombiana, donde vamos a hacer ahora sí una radiografía completa de estos residuos y donde vamos a poder agroindustrializar un producto terminado. Nosotros hablamos del desarrollo en los estudiantes, del desarrollo de competencias blandas, del liderazgo de trabajos en equipo. De hecho, esta es la oportunidad para hacerle una invitación muy formal a las empresas privadas, públicas, a todos los organismos que se vinculen al proyecto Café Lat Colombia. Y no solo al proyecto Café Lat Colombia, a nuestra región, para desde allí seguir trabajando en pro beneficio de la sostenibilidad ambiental y el tejido social.
Por eso nuestro propósito, nuestra visión como institución justamente es consolidarnos como ese centro de investigación para replicar la propuesta. Si lo hablamos desde el ejercicio piloto, el proyecto emerge o nace en la sede de San Francisco. Y esa sede de San Francisco pertenece a la Institución Educativa Municipal Montessori. La institución en general cuenta con 3.300 estudiantes aproximadamente, estamos hablando de 126 profesores, pero nuestra sede cuenta con 380 estudiantes aproximadamente, desde grado preescolar hasta grado 11º, con 16 docentes aproximadamente y un gran coordinador académico. ¿Eso qué quiere decir? Que esa sede, solo si hablamos de la sede como prueba piloto, son líderes ambientales. Desde grado preescolar, el niño, desde preescolar hasta grado 11º, ya está desarrollando en sus secuencias didácticas un ejercicio maravilloso desde Cafelat y desde otras problemáticas que ya están emergiendo también allí. La ministra me preguntó cuando fue Vitalito y cómo lo hicieron. Yo le di una respuesta desde la filigrana, desde lo más delgado, pero después me puse a pensar y dije, realmente para hacer esas rupturas uno tiene que hacer lo que debe hacer todo educador y toda persona que quiera cambios. Y lo hicimos pensando, leyendo, escribiendo y actuando. Desde el currículo hay una oportunidad magnífica, porque si no transformamos las apuestas curriculares, definitivamente no vamos a poder realizar grandes transformaciones en las sedes y en nuestras comunidades rurales. Y entonces formulamos los proyectos pedagógicos para desarrollar toda la estructura curricular con unas metodologías pertinentes, activas, como lo anunció nuestro profe Ramón, y con eso logramos estructurar una propuesta de cambio que llevó a transformación de prácticas pedagógicas por parte de nuestros docentes. ¿Qué es transformación de prácticas pedagógicas? Cambiar de modelos tradicionales donde prima la enseñanza, el verbalismo, a unas prácticas pedagógicas disruptivas donde el protagonista es el estudiante, como lo formula la Ley General de Educación, entre otras cosas, que él sea partícipe de su formación, y se logra cuando el docente también cambia su manera de ver las cosas. Primero, eso es de tiempo. Uno no hace procesos de transformación curricular en un año. El directivo o el administrador desde la secretaría del mismo ministerio que espere que eso se haga en un año, eso es imposible. Nosotros llevamos en el proceso de transformación del currículo en nuestra institución ya prácticamente 7 años, desde el día que entró el profe Ramón a nuestra institución, que coincidencialmente fue el mismo año en que llegué a la sede como coordinador. Por ejemplo, quiso diseñar una caseta para los residuos que se llaman de basura, aprovechables, pero de pronto le quedó mal diseñada. No nos interesa si le quedó perfecta, nos interesan los aprendizajes que él obtuvo en el proceso. Por ejemplo, en matemática, cómo aplicó la matemática en ese diseño. Por ejemplo, en lengua castellana, producción de texto narrativo, descriptivo, para mostrar eso que se hizo. Por ejemplo, en inglés, misma situación. Por ejemplo, en tecnología, cómo integró procesos tecnológicos de diseñar, planear, ejecutar, evaluar, y cómo lo puede hacer mejor en procesos de metacognición. Y eso, por supuesto, está en todo el diseño de currículo que hemos formulado. Todas esas cosas nos han llevado a que el estudiante, por supuesto, encuentre una manera diferente de afrontar un acercamiento al conocimiento y no una transmisión de información que nos la da un libro o nos la da el docente, que si es de manera desde el docente directamente hacia el estudiante, pues se convierte en eso que se llama conocimiento chatarra. Bueno, hay que tener en cuenta que en los procesos educativos hay 3 componentes que son fundamentales: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Normalmente nosotros los profesores metemos toda nuestra energía, toda nuestra visión, nuestra formación al proceso de enseñanza. Es decir, voy a enseñarle cosas a mis estudiantes.
pero cuando uno llega al aula se da cuenta que pues es solamente una pequeña parte de eso. Haberle otorgado a los estudiantes la autonomía para que ellos empezaran a profundizar sobre lo que necesitaban, le dio significado a mi trabajo y al trabajo de mis compañeros. Ese cambio, esa transformación hace que el estudiante pues desarrolle su autonomía, obviamente, también el autocontrol, pero más importante es que lo guiamos hacia la libertad del pensamiento. Al salir del aula, en nuestro inicio, el origen de esta experiencia, sacamos al estudiante del aula y nos dimos cuenta que el conocimiento que tenía sobre su entorno era muy superior al que teníamos nosotros como docentes. La educación muchas veces se piensa detrás de un escritorio, entonces yo hago mi planeación y lo pienso de acuerdo a mis necesidades y a las cosas que yo necesito aprender. Cuando salimos por primera vez del colegio a hacer esas prácticas y esos recorridos, encontrábamos que había estudiantes que eran muy buenos, por ejemplo, en la clasificación taxonómica. Entonces conocían el nombre de la planta, conocían sus propiedades, sus propiedades activas, conocían para qué servían, cómo se utilizaban. Conocían también cómo era el proceso de contaminación que ellos mismos hacían, ellos eran muy conscientes de eso. No tenían un sustento técnico, un sustento, digamos, teórico, pero sabían muy bien en dónde estaban y sobre todo sabían muy bien cuál era el potencial de la región. Ellos lo conocen porque a través de sus abuelos y padres han venido, digamos, compartiendo ese conocimiento. Normalmente en las aulas de clase se trata de evitar ese tipo de conocimiento porque casi siempre se trata de imponer lo que dice la ciencia. Nosotros necesitábamos vincular el conocimiento popular que había en las casas y el conocimiento técnico, científico que nosotros podríamos ofrecer a los mismos estudiantes. Y me hace sentir sobre todo que ese propósito que nosotros teníamos, que era de relacionar el conocimiento popular que había sido transmitido hace muchísimos años, era válido en ese momento. Las comunidades ancestrales al final son la verdadera raíz de la humanidad y que sus pensamientos diversos, construidos a partir de la sabiduría de los milenios, de la historia de la humanidad, al final tienen en su interior las soluciones a la crisis de existencia de la humanidad en este momento. Eso parte desde la motivación del estudiante. Cuando él está ocupado, él está profundizando sobre lo que necesita, no tiene tiempo para pensar en que el profesor le vaya a poner un número. Aparte, nosotros también reforzamos mucho eso en nuestro discurso. Entonces, ya no hablamos de notas, sino de desempeños. Y lo hacemos en función del desarrollo de competencias. Entonces, inicialmente al estudiante se le dice, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Llegar a ese punto de que el estudiante sea autónomo en lo que piensa y en lo que quiere saber y en lo que quiere aprender, hace que deje de pensar que es un número más y se convierta en un protagonista especial de su proceso. Es decir, ya no tiene tiempo para estarme diciendo si él es un 1, si él es un 2, si él es un 3, si es un 4, si es un 5. Lo único que él necesita saber es que él es responsable de su entorno, es responsable de su ser. Solamente así él va a alcanzar la libertad, la autonomía y sobre todo la felicidad. Tenemos los ojos del mundo puestos en nosotros, pero yo siento que este es el origen. Este es el origen de muchas cosas. Nosotros estamos ubicados en un lugar estratégico para Colombia, para Sudamérica y para el mundo. Ese lugar se llama el Macizo Colombiano. Es una estrella fluvial, indudablemente. 5 ríos, los más importantes de Colombia, nacen en él. Nosotros queremos ser el eje de una organización en donde confluyan muchas instituciones. Queremos convertirnos en un articulador
Queremos llevar esto mucho más lejos, vamos a aprovechar esta visibilización que se está haciendo de nuestro grupo, porque queremos que otras organizaciones confluyan para hablar sobre eso, para hablar sobre lo mismo. Por eso digo que este es el inicio de muchas cosas muy buenas, no solo para la institución ni para el municipio. Ya estamos hablando del sur colombiano y más allá de eso estamos hablando de la vida, estamos hablando de los retos medioambientales que viene para el mundo entero. ¿Sí? Entonces nos sentimos afortunados, pero también nos sentimos con la responsabilidad de poner ese primer ladrillo para que se construya una gran red de conocimiento acerca de la protección de esos ecosistemas. La oportunidad que adquirimos en este proyecto es muy grande, porque uno puede cambiar al mundo, cambiar su forma de pensar y poder poner su granita de arena para disminuir la contaminación, un problema que ha afectado a millones de personas en el mundo. Estoy siendo parte de las 5 líneas de acción que tiene Café Light. Están alimentos, están cuidado personal, los materiales, los recursos agrícolas y las energías renovables. La verdadera calidad de la educación está por encima de los recursos. Son importantes las infraestructuras y demás, pero los trabajos en equipos, en asociaciones, ¿cierto? En sinergias, desde lo poco o lo mucho que se tenga, lo más importante es una disposición al cambio. Para gloria de Dios, porque nosotros si algo tenemos en nuestra sede es que tenemos a Dios en nuestro corazón y a Él le ponemos todas las obras que hacemos. Significa el resultado a un proceso de disciplina de nuestros docentes, de entrega de nuestros padres de familia, de ayuda de nuestros estudiantes. Significa una ganancia enorme en la disrupción de las estrategias que están utilizando, demostrar al mundo, sobre todo, que con tan poco se puede hacer mucho. Es un Big Bang educativo, indudablemente es un Big Bang educativo. Colombia, potencia de la vida.